yo tenía alrededor de 16 años estando en secreto en el homosexualismo. Yo me vestía de mujer a las 12 y a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y salía para un lugar donde le dicen Félix Caché, y a veces me iba para la Duarte. De día vendía droga y de noche vestía de mujer, mayormente los fines de semana. Pero en mi casa nadie sabía lo que estaba pasando, porque yo todo lo hacía en lo oculto. Había una enfermedad que estaba rodando dentro de mi cuerpo, que era una tuberculosis severa. Mis pulmones están totalmente perforados, están podridos, que no se podía hacer nada. Pero la droga no me dejaba que yo me sanara, porque yo era adicto a la cocaína, era adicto a la marihuana y era adicto al crack. Y el diablo me decía que me matara, que saliera de esto, porque había una forma tan fuerte donde el enemigo me decía, mátate, mira, nadie te quiere. Tenía 2 niños y el otro estaba pequeño. Y recuerdo que se me enfermó el más chiquito con bronconeumonía severa y el del medio también. Cayeron los 2 en la Angelita con bronconeumonía severa. Y de repente mi esposa, yo salgo para afuera para coger fresco y mi esposa abre la ventana y me dice, Edwin, el niño se murió. Y yo digo, ¿qué? Me dice, sí, se murió. Y cuando voy, efectivamente, el niño estaba con los ojos virados. Ya no había vida. La plaqueta le había bajado a 4, donde no hay vida. Y nos pusimos de rodillas, yo y mi esposa. Y le dije, mira, negra, o se mueren, o por medio de la promesa, Dios los salva. Y los niños le daban temblor y así. Y se revolcaban, y vomitando y haciéndose así como agua. Los 2. Y yo le dije, déjalo ahí. Déjalo ahí. Y ella mirando, y déjalo ahí. Que los niños suspiraron, hicieron... Dios le bendiga, lo prometido es deuda. Estamos en esta segunda entrevista, que sé que será poderosa, con el pastor Reynoso. Así lo pueden seguir en las diferentes redes sociales. Así lo van a encontrar. Amado pastor, saluda a su audiencia y así iniciamos con esta entrevista. Amén, nuevamente. Dios te bendiga, mi hermano. Un placer estar aquí nuevamente en tu plataforma. Es una bendición grande, ya que tu plataforma ha sido una catapulta para muchas mujeres y hombres de Dios. Gloria a Jesús. Quedamos en la última entrevista, que cómo fue la conversión del pastor Reynoso, ya que no se pudo completar el testimonio. ¿Cómo usted vino a los pies de Cristo? ¿Fue que un día lo atraparon en una congregación, usted infiltrado, o simplemente Dios vino trabajando con usted directamente? Sí, mira, después de que el Señor trata conmigo y me saca de lo que es la prostitución, el satanismo, el sicariato y todas estas cosas, el Señor comienza a tratar conmigo, lo cual me hace el llamado en medio de 20 años de cárcel. A mí me sentenciaron a 20 años de cárcel, robo a mano armada, atraco y violación. Éramos una banda de 6, la cual andábamos, y mataron 3 de los que andaban, y quedamos yo y 2 más, y nos sentenciaron a 20 años. Y ahí el Señor estaba tratando conmigo, y yo le hablé al Señor, le dije, Señor, si tú me sacas de aquí, yo veo al Evangelio, voy al Evangelio. Bueno, el Señor trató conmigo, me dio la oportunidad de salí de la cárcel, pero no llegué a los pies de Cristo, no llegué a los pies de Cristo. Ya sigo rodando en el camino, y ya cuando estoy en la delincuencia nuevamente, vendiendo droga, consumiendo, pero a pesar de todo eso, yo tenía alrededor de 16 años estando en secreto en el homosexualismo. Wow. ¿Usted estaba en esa banda? Sí, yo me vestía de mujer a las 12 y a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y salía para un lugar donde le dicen Félix Caché. Santo Dios. Y a veces me iba para la Duarte. De día vendía droga y estaba en la calle. Y de noche me vestía de mujer, mayormente los fines de semana. Pero en mi casa nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie sabía, porque yo todo lo hacía en lo oculto. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de toda esa situación que yo estaba viviendo, había una enfermedad que estaba rodando dentro de mi cuerpo, que era una tuberculosis severa, la cual yo tosía, me ponía abrigo, creía que era por el clima, tenía una tos seca,
y no sabía lo que estaba pasando en mi vida. De repente fui al médico, el médico me dijo que yo tenía tuberculosis severa y fui y comencé a ponerme en tratamiento, pero la droga no me dejaba que yo me sanara, porque yo era adicto a la cocaína, era adicto a la marihuana y era adicto al crack. Llegó un momento de mi vida que yo caí profundo, tan profundo en la droga, que ya andaba descalzo en las calles, andaba recogiendo botellas, recogiendo aluminio, durmiendo ahí en el puente de la Obando con Gómez, que ahí trabajamos para los jóvenes de la calle también. Y recuerdo que yo me tuberculicé. Me llevaron al Padre Villini. Allí en el Padre Villini me dijeron que no, que ya estaba terminal, porque mi cuerpo comenzó a enflaquecerme, lo cual yo pesaba 81 libras. Santo Dios. En Santiago me comenzó esa enfermedad y vine a parar aquí en la capital ya con la tos, con todo lo que me estaba dando. Y cuando ya estoy aquí en el hospital me dicen que mis pulmones están totalmente perforados, están podridos, que no se podía hacer nada. Bueno, pues yo salí, cogí para el barrio, no podía caminar ya, mi cuerpo pesaba 81 libras, estaba bien flaco. Y el diablo me decía que me matara, que saliera de esto, porque había una forma tan fuerte donde el enemigo me decía, mátate, mira, nadie te quiere. Mi mamá, mi propia madre, me decía a mí que lo que quería era que yo me moría. Mi mamá me botó de la casa, yo no dormía en mi casa, dormía en los zafacones. Al principio, cuando comenzó la enfermedad, me dejaban dormir en el piso. En mi propia casa, mis hermanos no me querían en su casa porque tenían miedo conmigo, porque ya yo era un hombre restaurado. Y sin embargo, estando yo en esa agonía y en esa situación, recuerdo que me fui a una esquina y me senté en la esquina. Y cuando me senté en la esquina, recuerdo que el diablo me dijo, a ti nadie te quiere, nadie te quiere. Tú no ves cómo estás tú, vuelto una basura, todo el mundo te menosprecia. Gloria a Jesús. Yo tengo que decirle algo a los jóvenes y quiero que me escuchen. Aunque el enemigo te diga que tú eres una basura, no le crea al enemigo, porque el enemigo es experto en decirle al propósito de Dios que no se va a cumplir. Y aunque tú muchas veces te sientas triste, estés en droga y sientas como que el mundo se te derrumba, hay alguien que sí quiere rescatarte, que se llama Jesús. Jesús quiere rescatarte así como me rescató a mí. Y sabe qué, guerrero, cuando yo estoy en medio de toda esta situación, me siento en la esquina y el diablo me dice que me mate, que nadie me quiere. Recuerdo que pasó un muchacho y este muchacho era narcotraficante y ese día él iba a colar una droga. Y recuerdo que él me dijo, móntate ahí que te voy a llevar para colar una droga. Y me llevó a una segunda planta. En la segunda planta, allí me dejó con 2 gramos y pico de cocaína para mí y me dejó para que yo desbaratara medio kilo y lo tirara de crack a cocaína y de cocaína a heroína. Yo sabía preparar todo esto porque mi mamá fue una de las mujeres que tuvo uno de los puntos más grandes en Las Palmas de Herrera en aquellos tiempos. Bueno, y comencé a preparar aquella droga allí, mi hermano. Acabé de preparar aquella droga, el muchacho bajó, me compró una botella de Clerén y ahí me quedé. Pero había un hombre que estaba abajo y este hombre ponía una alabanza. Y esta alabanza se titulaba de Jesús Adrián Romero, a su pieza y paz. A su pieza y paz, decía esta alabanza. Y recuerdo que este hombre, Dios lo sacó de la droga. Y yo miraba a este hombre y yo decía, Dios mío, como tú sacaste a este hombre de las drogas, yo quisiera que tú me saques a mí. Porque yo digo que los evangélicos dicen que tú eres un hombre de poder, que tú eres un Dios de poder, perdón, que tú eres un Dios que salva y liberta, pero yo no te conozco. Pero lo veo a él, que tú has cambiado a este hombre, porque era un hombre que le decían Rafo, y este hombre era drogadicto, y habíamos consumido drogas juntos, pero este hombre Dios lo había cambiado, y yo veía que Dios había cambiado a este hombre, gloria al Señor. Y recuerdo que yo después de que colé la droga, el tipo tenía un revólver, y el tipo me dijo, mira, voy a llevar la droga, voy a dejar el revólver ahí debajo de la cama, y cuando yo venga, quiero que el revólver esté ahí. Y recuerdo que cuando él se fue, yo me enganché el revólver en mi cintura, y recuerdo que esa canción me penetraba y me decía, a tu pieza y paz, a su pieza y paz. Y yo me postré de rodillas y le dije al Señor, mira, Señor, yo quiero que tú en esta hora
trate conmigo, yo voy a bajar para abajo estos escalones. Pero si hoy tú no me dices que me amas, yo me voy a dar un tiro. El revólver tenía 2 tiros. Recuerdo que yo bajé para abajo, bajé con la droga y bajé con la botella de Clerén. Y recuerdo que me senté en la esquina y el diablo me decía, a ti nadie te ama, a ti nadie te quiere, gloria al Señor. Y yo me la creí la película, porque yo veía que todo el mundo me rechazaba, mi madre, todo el mundo me rechazaba. Un hombre en el lesbianismo, un hombre que estaba metido en la brujería, hombre que todo el mundo rechazaba, que preso, todo el mundo me daba la espalda, me sentaba en la esquina y todo el que estaba en la esquina se iba, los amigos se iban, todo el mundo se iba, porque me veían como una basura. Y recuerdo que allí yo me senté con el revólver y le dije al Señor, Señor, si tú no me hablas, yo me voy a dar un tiro. Y cuando de repente estoy ahí con la cabeza bajada, saco la cocaína, me inhalo la cocaína, me quedó como 1 gramo y pico, destapé el plástico por completo y me senté ahí, me bebí un poco de Clerén. Y recuerdo que en el transcurso de que yo estaba ahí pasaron 2 señoras. Y las 2 señoras que pasaron, las 2 siervas que pasaron me miran y una le dice a la otra, mira cómo el diablo lo tiene vuelto una basura. Y cuando yo oí eso, que ella dijo que yo estaba vuelto una basura, eso me impulsó más, mi hermano, me impulsó más a yo querer matarme. Y el diablo me dijo, mátate, porque tú eres una basura, tú no ves que a ti nadie te quiere. Y saqué el revólver, gloria a Jesús, jalé el gatillo para atrás, mi alma adora. Pero ¿sabe qué? En un tiempo había una señora que predicaba que Cristo viene, era una viejita, en ese tiempo tenía como 40 y pico, yo estaba jovencito, mi mamá vendiendo droga, y yo vi a esta mujer simple y llanamente no tenía tratado, tampoco hablaba en lengua, tampoco andaba con megáfono ni bocina, tampoco tenía falda larga ni moño duro, simplemente con un abrigo y una faldita por la rodilla, y predicaba que Cristo viene. Esto era lo único que ella le decía a todo el mundo, y yo veía que ella decía, Cristo viene, y no pasaba por el lado diciendo que Cristo viene. Hacían como 8 o 10 años que habían pasado que yo no veía a esta señora, pero ¿sabe qué? De repente yo allí en aquella esquina sin esperanza y sin fe, con ese revólver en mi cabeza y con ese gatillo para atrás, recuerdo que pasó un joven y era un evangelista, la cual Dios estaba usando en aquellos tiempos. Y recuerdo que ese evangelista se quedó mirándome y dijo que no con la cabeza. Y cuando este hombre dijo que no con la cabeza, el diablo me dijo, aprieta el gatillo. Y cuando iba a apretar el gatillo, recuerdo yo que el diablo me dijo, antes de matarte consume la droga. Y yo consumí toda la droga y consumí todo el Clerén. Y sentí que el cuerpo comenzó como agujita a apoyarme. Y sentí que como se me crecía el cuerpo. Y cuando quise levantar el revólver, no pude levantar el revólver. Porque era tanta la droga que había en mi cuerpo que no podía levantar el revólver. Me estaba dando un batrí, un doble 2. Yo no podía levantar el revólver. Y recuerdo que saqué fuerza yo de donde no tenía. Me puse el revólver en la 100. Y cuando iba a jalar el gatillo, vi esos piecitos que venían caminando. Era aquella señora que venía caminando. Y esa señora se me paró en el frente. Me miró a los ojos y yo la miré a sus ojos y por su mejilla, guerrero, brotaban lágrimas. Yo la vi y sus ojos eran como tiernos, mi hermano. Seca tan ancho que, y yo vi a esta mujer y esta mujer se quedó mirándome, cielo, y me dijo, ¿sabe qué? Aunque todo el mundo te mire mal, aunque tú hiedas, aunque todo el mundo diga que tú eres una basura, ¿sabes qué? Y me dijo, joven, Cristo te ama. Me dijo, Edwin, y me llamó por mi nombre y me dijo, Cristo te ama. Mi alma te adora. Gloria a Jesús. Y me abrazó. Y yo allí me postré con esa señora. Y allí comenzó ella a orar por mí. Y salí danzando de allí. Y comenzó Dios a tratar conmigo. Llegué al evangelio. Me sentí gozoso porque yo creía que llegando al evangelio ya yo iba a llevar una vida feliz. Ahí viene otro proceso en donde yo tenía que pelear con aquello que me hacía la guerra. Y no solo con lo que me hacía la guerra. El Señor me levantó en medio de 8 meses, me levantó como un evangelista de poder. Los pastores vieron mi ministerio. Pero ¿sabe qué? Pasó como pasó en el libro de Daniel 6, capítulo 6. En el libro de Daniel 6, que los sátrapas se levantaron en contra de Daniel. Dice que portaba un espíritu diferente al que portaba Daniel. Y dice que aún los gobernadores se fueron a favor de los sátrapas. Cuando tú portas un espíritu diferente, Jonathan, se van a levantar en contra tuyo. Wow. Y aún los que están contigo se pueden levantar en contra de ti. Porque los demonios se entienden entre sí. Y eso pasó en mi vida. En donde yo, estando en la iglesia, vi cómo me levantaron falsos testimonios que había volvido a la droga, que me vieron bebiendo.
Todo el mundo decía que yo todavía no había cambiado. Le decían a los jóvenes, no se junten con ese hombre, porque aún estando en la iglesia, la juventud de ahí no quería juntarse conmigo, porque allá los líderes diciéndole a los jovencitos que cuidado conmigo, que no se junten conmigo. Y ellos se sentaban para adelante y a mí me sentaban atrás. Y yo me sentaba adelante y ellos mismos, los líderes, me decían, ven, no te me sientes ahí. Me sentaban atrás y me sentaban atrás y era como la mala pulilla, como la oveja negra de la iglesia. Y todo el mundo me rechazaba y eso me impulsó a mí a salir nuevamente de la iglesia. Volví a la droga, volví al alcohol, porque muchas veces tenemos los jóvenes en la iglesia o tenemos las personas que Dios saca con esfuerzo de la calle y nosotros oramos muchas veces para que ellos entren, pero hay una parte que nosotros hacemos y no la hacemos de parte de Dios, sino de parte del enemigo, que muchas veces somos instrumentos de Satanás para sacar el propósito de Dios de la vida del hombre. Gloria al Señor. Y recuerdo que yo allí, mi hermano, comencé yo a ver las cosas que pasaban dentro de la iglesia. Salí de la iglesia y no dije que no iba a volver para la iglesia. Gloria a Jesús. Y cuando ya estaba fuera de la iglesia comencé a ponerme peor que como yo estaba. Le cogí odio a los evangélicos. No quería saber de lo evangélico. Volví al satanismo, volví a la brujería y ya yo todo el que veía quería hacerle guerra y comenzaba a hacer conjuros satánicos para sacar la gente. Pero recuerdo yo que un día entré a una discoteca y cuando entré a esa discoteca, allí me encontré con un enemigo mío, lo cual ese enemigo mío me salió y me dio con una botella de ese lado, me rajó la cara. El otro me dio una puñalada en ese brazo. El otro, cuando yo saqué el pie, me dio una puñalada en el pie. Y yo vi la muerte que salió a buscarme. Después de ahí, volví al evangelio. Entré al evangelio. El Señor me levanta. Comienza el Señor a procesarme. Y ya después que el Señor comienza a procesarme, entonces comienzo a ver yo la mano de Dios. Al ver la mano de Dios, creo que ya todo se solucionó. Vuelvo al evangelio. Estoy siendo procesado en ese lugar. Pero entonces vuelve el enemigo y me levanta un falso testimonio. En donde yo llegué a un lugar y en tiempo atrás tú bebías un Maví y lo bebías en una botella, sea de refresco o sea de presidente o de lo que sea. Y al pastor le dijeron que yo estaba tomando alcohol. Pero no sabían que no era tomando alcohol. Yo me estaba comiendo una matilá, una masita. Tenía hambre. Con un Maví. Con un Maví. Y le dijeron al pastor que yo estaba bebiendo. Pues el pastor me dijo, bueno, usted se me queda ahí. Y ya yo estaba fluyendo. Santo Dios. Pues eso me impulsó a salir. Y volví nuevamente a la calle. Volví al lesbianismo. Volví a todo. Entonces me quedé fingiendo ser cristiano. Es ahí en donde yo estoy dentro de la iglesia, pero ya sirviéndole a Satanás. Sirviéndole a Satanás. Ya no como cristiano. Vestía como cristiano, andaba como cristiano, pero el objetivo mío era destruir la iglesia, destruir los evangélicos, porque le había cogido odio a través de todo lo que me había pasado, por lo que ellos me habían hecho, según como yo sentía en mi corazón. ¿Hasta qué punto pudiste llegar ahí con tanto daño que te hicieron? ¿Llegaste a decir voy a destruir a fulano, a Perencejo por lo que me hizo? Sí, había un joven que cuando yo entré a la iglesia llamado Rodelín, que él es hijo de una pastora llamada Jacqueline, la cual este muchacho me hizo guerra fuerte. Y yo dije que yo me iba a vengar como quiera. Este muchacho yo comencé a orar con fuerza contraria para que se le destruyera el matrimonio y se le destruyera todo. Y este muchacho de una u otra forma comenzó a descuidarse. Yo le atacaba verbalmente y también espiritualmente. Y este joven, recuerdo yo que su matrimonio se destruyó. Todavía está destruido. Santo Dios. Todavía está descarriado. Y su ministerio se fue a pique. Y eres uno de los evangelistas que más en aquel tiempo, en ese barrio, en la Palma de Herrera, en la calle Primera, Dios usaba con poder. Y te voy a decir algo, este testimonio yo no lo había dado. Y si la pastora cuando vea este testimonio lo va a oír.
y su hijo está descarriado todavía, un evangelista de poder. No sé qué pasó con la esposa. Por eso hay que tener cuidado cuando una persona viene rescatada del mundo, en uno atropellarlo para que se vaya o para que tenga odio en su corazón. Claro, hay que tener mucho cuidado con eso, porque aún yo comencé a hacerle guerra contraria a todo el cristiano que me había hecho daño. Incluso me uní a mi hermano que también practicaba el satanismo para hacer daño. Y recuerdo que yo fui a Yamasá porque había una lucha interna en mí. Yo quería buscar de Dios, pero a la vez tenía odio en mi corazón y eso me hacía practicar el satanismo. Y fui a Yamasá y ahí fue que conocí a mi esposa. Pero hay una cobertura tan grande de Dios en mi esposa, porque criada en el evangelio desde pequeña, que cuando yo la vi, yo humanamente yo me enamoré de ella. Pero había otra parte que me decía, ella es de promesa, destrúyela. Santo Dios. Destrúyela. Y yo fui donde la pastora, me presenté, me vendí como evangélico, prediqué allá y la pastora se quedó mirándome. Y recuerdo que una viejita se me paró al lado, llamada Paz, y me dijo, yo te conozco. Y cuando ella me dijo así, me dio el corazón me dio un brinco. Porque hay de ti, o hay de todo aquel que conozca lo bueno y no lo haga. Y yo sabía que lo estaba haciendo mal. Pero había un odio dentro de mi corazón que me cegaba a hacer lo que yo no quería. Porque yo quería buscar de Dios, pero no sabía cómo. Y yo recuerdo que cuando esta mujer me dijo eso, yo me atemoricé, pero yo seguí. Y había una guerra sobre mí. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y recuerdo que pasó todo. Yo logré casarme con mi esposa, logré casarme con esa raíz de amargura, practicando el satanismo todavía. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, logré casarme con ella. Pero tú sabías que Dios hace como quiera, a la hora que quiera y cuando Él quiera. Santo Dios en un tiempo usó a un siervo de Dios como simbología y le dijo que se casara con una prostituta. Y todo el mundo se quedó asombrado porque no entendían por qué el profeta se había casado con una prostituta. ¿Verdad que sí? Es así. Y nadie entendía cuál era el propósito de ella. Sí, Dios hace cosas muy raras en la vida del hombre, que muchas veces la gente la juzgan. Y tal vez muchos van a juzgar con esto que estoy hablando. Pero para Dios poder libertar al pastor Reynoso, tuvo que pasar por cierto proceso. Y recuerdo que ya después yo casado con mi esposa, yo con mi esposa en la casa, el diablo me decía, destrúyela. Pero había algo dentro de mí que me decía, no, es tu esposa, una sierva de Dios. Y cuando tuvimos el primer hijo, el diablo me decía, véndelo, véndelo. Y se me presentaba, se me manifestaba para que yo vendiera a mi hijo, Santo. para que yo le hiciera daño al niño. Dios mío. Y yo luchando con ese demonio para no hacerle daño al niño. Y mi esposa es testigo que yo en un tiempo me puse muy rebelde con mi hijo, con mi primer hijo. Me puse muy rebelde. Y recuerdo que yo me estaba en tiniebla totalmente, hermano. Teniendo a mi esposa ahí. Recuerdo que una vez estaba con ella en la intimidad y el diablo me decía, mátala, mátala. Y yo luchando con ese demonio, el demonio me decía, mátala. Y yo sentía que el demonio me contrafiguraba. Y cuando me contrafiguraba, mi esposa comenzaba a reprender ese demonio. Y ese demonio comenzaba a atacarla a ella. Y comenzaba a luchar con ese demonio. Y yo luchando con ese demonio porque yo no quería hacerle daño. Y ese demonio estaba encima de mí todavía. Y yo luchando con ese demonio. Y para mi esposa poder yo ser libre, tuvimos que unirnos y ella meterse en ayuno y oración 21 días. Que eso es lo que muchos pastores y ministros no entienden. Que aún dentro de la iglesia hay personas que están endemoniados. Y hay personas que están endemoniados conscientemente, pero hay otras que están endemoniados inconscientemente. ¿Entiendes? Yo recuerdo que ya después de 2 años con mi esposa, yo en esta situación, yo andaba en las calles, yo bebía, yo me iba. Hoy estaba en la iglesia y en Yamasá son testigos. Santo Dios. Hoy estaba en la iglesia y mañana tú me veías allí en una discoteca.
Pero usted todavía decía que era cristiano. Sí. ¿O simplemente usted estaba...? No, yo decía que era cristiano. Y estaba haciendo el papel de cristiano. Pero hoy estaba en la iglesia. Estaba en reuniones. Y a ratico salía. Y me sentaba por allá, consumiendo droga y bebiendo. Y esa mujer nunca se dio cuenta. Mi esposa tenía un discernimiento de que había algo que estaba mal. Y ella oraba y me decía, negro, lo que está haciendo mal, déjalo de hacer. En una, llegué tan drogado y tan loco que ella se dio cuenta. Y ya no podía esconderlo, ya llegaba drogado, llegaba mal a la casa, llegaba loco. Y Dios hizo un quebrantamiento, permitió que todo esto saliera a la luz. Santo Dios. En donde todo esto, Jonathan, salió a la luz y todo el mundo se dio cuenta quién era realmente el personaje que estaba detrás. Cuando la gente se dio cuenta que usted hacía todo eso, ¿qué pasó? Me cayó todo el mundo arriba, se derrumbó totalmente lo que había, permitido por Dios. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Quién informó eso? Al yo estar en lo curto, un día yo me fui para un sitio en Yamasá que le dicen La Cuava, para allá abajo, para allá. Me iba lejos. Pero allá a Dios no se le esconde nadie. Allá me vi una sierva por allá bebiendo. Y cuando la sierva me vio, se dio cuenta de que yo no estaba normal, porque me vio en el espíritu, se dio cuenta en lo que yo estaba. Y recuerdo que después mi suegro se comenzó a dar cuenta. Mi suegro bebía mucho romo, le gustaba mucho el romo. Y me iba con él ya a tomar, con mi propio suegro. Santo me iba Dios. a tomar para la calle. Y de ahí todo el mundo comenzó a dar cuenta. Ahí comencé yo a consumir más droga, consumir de todo. Nuevamente. Mi esposa pasando por toda esa situación. Por un proceso muy fuerte, Jonathan. En donde también el diablo me decía que me mate, que saliera de eso. Porque ya yo me sentía una basura, porque todo el mundo automáticamente ya sabía que lo que yo hacía, lo que yo practicaba, y además de eso, estaba hundido en la droga nuevamente. Pero Dios nunca llega tarde. Todo el mundo aconsejó a mi esposa que me dejara. Todo el mundo le dijo a mi esposa, aún la familia y todo el mundo le dijo, imagínate, y con su razón, porque es un hombre que es un diabólico, es un demonio, a pesar de eso, consumiendo droga, ¿me entiendes? Y de una u otra forma yo sabía que estaba mal, pero aún así nos mudamos para la capital, Dios trata conmigo, me voy para un centro, mi esposa me dice, vete, comenzamos a irnos para un centro de rehabilitación, yo me interné, yo vivía aquí y el centro aquí de rehabilitación, y estaba interno en el centro pero vivía en mi casa. Okay. Entonces ahí me fui recuperando, Dios me fue dando la fortaleza para que me restaure, hasta que ayunando y orando Dios comenzó a hacerme libre. Pero ¿sabe qué? Dios me prospera y pongo una pollera y a la vez pongo un colmado. Y es tanto el llamado de Dios que Dios me dice, te voy a quitar todo y te voy a dejar sin nada. Y recuerdo que me lo dijo a través de un profeta. Dice el Señor que te va a quitar todo y te deja sin nada, por cuanto tú no has querido hacer caso al ministerio que Él te dio. Y recuerdo que cuando el Señor me dijo así, yo tenía 2 niños y el otro estaba pequeño. Y recuerdo que se me enfermó el más chiquito con bronconeumonía severa. Se me enfermó el chiquito con bronconeumonía severa y el del medio también. Cayeron los 2 en la Angelita con bronconeumonía severa. Recuerdo que yo tenía uno y mi esposa otro. Y de repente mi esposa, yo salgo para afuera para coger fresco y mi esposa abre la ventana y me dice, Edwin, el niño se murió. Y yo digo, ¿qué? Y dice, sí, se murió. Pero yo estoy cogiendo aire porque tengo el otro interno también. Santo Dios. Cuando entro para adentro, voy a ver el otro, lo dejo ahí con una doctora y cuando voy, efectivamente, el niño estaba con los ojos virados. Ya no había vida. La plaqueta le había bajado a 4, donde no hay vida. Y recuerdo que yo me postré en el piso y me puse a orar. Y le dije, Señor, tú me sacaste de la prostitución, me sacaste de la droga, me sacaste de tantas cosas. Y mira por todos los procesos que tú me has pasado. Y ahora tú me das 2 hijos. Y es para que se me mueran aquí. Y recuerdo yo que ahí en ese proceso,
De repente habían 2 siervas y yo fui donde la sierva desesperado y le dije, sierva, vamos a orar, que mi niño está muerto. Vamos a orar para que Dios me lo devuelva. Yo creo en la promesa del Señor. Y sabe que ellas me dijeron, varón, mira, si Dios permitió que muera, óyeme bien, ya no se puede hacer nada. ¿Sabe qué? Que estas mujeres andaban como ruiseñor, hermano. Estas mujeres andaban con farda larga, moño duro. Se veía muy aparente, gloria a Dios. No Y recuerda, no tenían a Dios. ¿Sabe por qué? Wow. Porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo le dije a ella, ¿y sabe qué hicieron? Se burlaron de mí, se sonrieron y se fueron, muerte la risa, ahora por otro que había por allá. Y yo me postré y le dije, Jehová, Padre, mátame aquí, porque para yo estar en esta situación, mejor mátame. Y el diablo me decía, mátate, tíratele arriba a un carro. Y recuerdo que me postré y abrí las manos en la angelita en el pasillo. Y había un joven que estaba sentado en un escritorio. El joven no tenía ningún tipo de apariencia de evangélico. Tenía una gorra, un pantalón jean, un poloché, unos tenis. El jovencito no tenía ningún tipo de apariencia, pero sabe que tenía Dios tragado. Wow. Bendito sea el nombre de Jesús. Y recuerdo que yo postrado ahí, el joven fue y se me paró y me dijo, grande es tu fe. Y me señaló con el dedo y me dijo, por cuanto grande es tu fe, Dios te devuelve tu hijo para atrás. Gloria. Y a las 2 horas, el Señor me devolvió mi hijo para atrás. Vino el doctor y dijo, mira, yo no sé qué pasó, pero el niño abrió los ojos. Dios te lo devolvió. Hubo un milagro de parte de Dios. Y allí comencé yo a alabar a Dios y glorificar a Dios. A los 9 días, gloria al Señor, el niño fue devuelto para atrás y el otro también fue sano. Santo Dios. Pero cuando yo fui a mi casa, las deudas estaban encima. Los prestamistas y todo el mundo. Perdí casa. Perdí un Loncín 2019. 3 motores. Negocio. Todo se fue, como dijo el profeta. Aún hasta la pollera. Todo. Santo Dios. Todo. Mi esposa le dio un derrame de sangre vaginal, donde se me estaba muriendo, después del proceso del niño. Nosotros estábamos debajo del puente. No teníamos dónde dormir. Recuerdo que nos fuimos a las 10 de la noche para Pantoja, por de un pastor llamado Paulino. Y allá le explicamos al pastor. Y el pastor nos dijo, vengan, que yo lo voy a tener en mi casa. Porque fuimos y tocamos la puerta de muchos pastores y ninguno nos abrieron las puertas. Fuimos donde evangelistas que me decían, yo estoy contigo, y nadie me abrió la puerta. Pero todo era parte del propósito de Dios. Y recuerdo que nos fuimos con ese pastor. Y el pastor sacó sus hijos de una habitación y lo puso a dormir incómodo y me puso a mí a vivir ahí con mi esposa. Pero hay un problema, que el pastor no había hablado con su esposa. Y la esposa del pastor era una mujer de mucha búsqueda, hablaba mucha lengua. Pero ¿qué pasa? Que cuando en la noche yo oigo como que algo, como que hay como algo, como una aleluya. Y cuando yo me despierto y voy, oigo una voz que le dice al pastor, no lo quiero aquí, que busquen donde viví. Santo Dios. Y yo digo, wow. Digo, bueno, negra, vamos a orar. Pues entonces comenzamos a orar. A la semana tuvimos que salir de la casa del pastor. El niño, ¿sabe lo que hacía? Que el pastor le dejaba el dinero para la comida. Ella no compraba la comida. Ella se iba. Yo me iba con el pastor y los niños míos pasaban el día entero muertos del hambre y ella se iba. Santo Dios. Pero ella tenía un perrito, 2 perritos, y le dejaba la leche y dentro de la nevera y el cubito lleno de leche a los perritos. Y un día el niño mío muerto del hambre no aguantó más, los 2 bebés, y se pegaron del plato de la leche del perro. Santo Dios. Y cuando se pegaron de la leche del perro, que ella llegó y dijo que qué pasó, mi esposa le dijo que el niño fue y cogió de la leche sin querer. ¿Y sabe qué pasó? La botó de la casa. Santo Dios. Lo botó de la casa. Simplemente por matar el hambre con algo de... Seca Canaman, soque. Mi alma te adora. No todo el mundo, hermano, tiene el amor de Cristo. No todo el mundo. Por eso es que usted tiene que saber bien con quién usted se casa y lo que hace. Y yo no tengo miedo a ser interrogado por esto, porque ese testimonio fue real. Y él lo sabe. Y él sabe que esto iba a traer consecuencias tarde o temprano, porque él mismo le decía, tú lo ves a ellos Dios los va a bendecir, porque ellos son pastores. Y cuando Dios los levante, tú le vas a dar cuenta a Dios.
Él le decía. O sea, él sabía el potencial que ustedes tenían. Él veía el potencial. ¿Y sabe qué? Que nos fuimos a vivir para un sótano, en una cañada, donde la materia fecal, cuando llovía, yo tenía que echarla para el lado porque se me pegaba de aquí y el niño dormía en mi pecho y el otro le dormía en el pecho a ella también. Y nosotros no podíamos hacer nada. No teníamos trate, no teníamos nada. Nosotros estábamos pasando por una situación muy fuerte, no teníamos comida. Y recuerdo que nos fuimos para un centro. Yo me fui para un centro a pedir comida. Un centro de adicción a pedir comida. ¿Sabe lo que hacían los muchachos del centro? Yo fui a buscarla la primera vez, me la dieron. La segunda vez había un muchacho que tenía el espíritu de homosexualismo. Y él escupía la comida. Santo Dios. Y le echaba arena y me decía, llévatela ahora. Y muchas veces yo tuve que guayar el concón. Y yo veía con mis ojos que le hacía así. Me decía, llévatela, ¡fu! Yo tenía que guayar ese concón y esa bichuela. Porque no había nada para darle a mis hijos. Santo Dios. Yo tenía que llevarme eso. Y muchas veces me quedaba sin comer. Y yo salía a buscar trabajo y no hallaba. Y Dios mío, mátame. Porque mira a mis hijos cómo estaban. Mi esposa recuperándose de un derrame de sangre que le había dado. Y yo pidiendo con mi esposa para arriba y para abajo. Y nadie me daba nada, hermano. Pero yo no sabía que era un proceso lo cual yo tenía que pasársela con 100 al Señor. Y recuerdo que no teníamos ropa, no teníamos nada. Y salíamos con un bajo a materia fecal y a cañar. Che, mi alma te adora. Sacatana manso que. Salíamos sin ropa, mi hermano. Hermano, cualquiera ve el pastor Reynoso ahora. Y cualquiera dice, está bien, porque anda en buena jipeta o tiene buen vehículo, casa, esto. Pero nadie sabe, hermano. Nadie sabe por el proceso que uno tuvo que pasar. Yo tuve, mi esposa y yo, que una guerrera, echando la materia fecal. Y los niños deteriorándose, vomitando. Porque el bajo lo estaba matando, pero no teníamos dónde vivir. Teníamos que quedarnos ahí, hermano. Teníamos que quedarnos ahí. Y ese proceso Dios lo permitió en nuestra vida. Íbamos a la iglesia y todo el mundo nos rechazaba. Y recuerdo que un pastor se nos paró en frente y nos dijo, yo le dije a él que nosotros teníamos el ministerio pastoral. Y nos dijo, ustedes no son pastores nada. Ustedes lo que son unos pasa hambre, la cual por la desobediencia están así. Un pastor de renombre, que hoy yo te lo señalo y tú conoces y yo también. Porque lo hemos visto y está ahí en las redes. Y sin embargo, a Dios comenzar a trabajar en mi vida. Recuerdo que nos postramos en el piso. Yo le dije a mi esposa, el niño mío volvió y se enfermó para atrás, el chiquito. Y se me enfermó el otro después. Y los niños botaban espuma por la boca. Porque yo de desayuno le daba unos pancitos que vendían en ese tiempo. Como no sé, como a 5 pesos, algo así, o 2 por 5. Vendían unos pancitos redonditos a 2 por 5 y yo compraba eso y compraba un tan. Y con eso hacíamos el desayuno en una lata de salsa, porque no teníamos trate ni nada. Y en la noche también comíamos eso. Y a las 12 yo iba y buscaba las comidas. A veces me las daban y a veces no. Y a veces había una sierva que me pasaba plato de comida. Pues no había forma. Pues yo tenía que estar buscando medicina. Y los niños comenzaron a botar espuma de noche. Y le di una diarrea fuerte. Y no teníamos nada. No hallaba yo qué hacer. Y le pusimos los 2 niños, así, en ropas viejas que hallamos ahí mismo. La pusimos ahí. Y nos pusimos de rodillas, yo y mi esposa. Y le dije, mira, negra, o se mueren, o por medio de la promesa, Dios los salva. Porque Él me dijo que nosotros éramos pastores evangelistas a través del pastor. O se cumple, y después que se mueran ellos, nos morimos nosotros. Esto se acabó aquí. Hermano, y entramos de rodillas a las 8:30 de la noche. Y salimos a las 6:30 de la mañana. 6:40 del otro día. Orando. Sin parar. De rodillas. Y los niños le daban temblores así. Así, temblores. Y se revolcaban y vomitando y haciéndose así como agua. Los 2. Y yo le dije, déjalo ahí. Déjalo ahí. Y ella mirando, y déjalo ahí. Que aquí se va a ir en el nombre de Jesús. Ese principado que nos está atacando.
Y comenzamos a orar y a interceder, mi hermano. Hasta que a las 6 de la mañana sentí yo que los niños suspiraron, hicieron y descansaron. Los paramos. Lavamos la ropita ahí con un chin de agua de un vecino. La pusimos ahí, la secamos en la lavadora, la pusimos y cogimos para el médico. No teníamos dinero. Y cuando fuimos allá, mi esposa se le tiró en los pies a la enfermera. Y la enfermera la ayudó y la llevó al hospital, donde estaba la doctora. La doctora le regaló un grupo de vitaminas y cosas. Y recuerdo yo entonces que a los 2 días llegó un hombre a mi casa y me dijo, mira, Dios me mandó. Y ahí fuimos a buscar unos medicamentos, en la cual la doctora le dijo a mi esposa, Dios la tocó. Mi esposa comenzó a llorar, se le tiró en la rodilla. A ella también, y el Señor comenzó ahí a trabajar con ella, me dieron unos medicamentos. Y recuerdo que allí fui con ella y nos fuimos para la casa, para allá, para el sótano donde estábamos. Recuerdo que se llenó de agua. Cuando fuimos no pudimos entrar porque había mucha materia fecal, había mucha pupú. Santo. Y no podíamos entrar, pero sacamos, yo me fajé, saqué toda la pupú. ¿Era un sótano o era una letrina? No, era un sótano abandonado, wow. Lo cual yo saqué todo eso. Entonces adentro del sótano había un séptico, pero el descargue un día, si tú quieres, vamos allá para que tú veas el sótano y veas las evidencias en Pantoja, donde está el sótano, la cañada, y tú vas a decir, no, pero esto no es para humanos. Ahí vivíamos nosotros con los niños. Vamos a ir un día en el nombre de Jesús. Y cuando ahí fuimos a la casa, estamos en la casa, y en la casa llega un hombre a los 2 días y me dice, me dijeron que usted trabaja arquitectura y yo necesito hacer una obra. Y fui con él, hice una chiripa de 50,000 pesos. Yo no podía trabajar porque me sentía muy débil, pero la hicieron los muchachos. Él me buscó un personal para que tú vas a comer Dios. Y me fui con él. Hice ese trabajo, después hice otro de 75,000. Y comenzó Dios a trabajar, nos mudamos, compramos todo lo que necesitábamos. Y comenzó Dios a trabajar en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Como Dios comienza a levantar mi ministerio como pastor, todo el mundo me rechazaba. Todo el mundo decía, usted no es pastor, usted no es pastor, usted no es pastor. Porque cuando los demonios saben que tú tienes un ministerio poderoso y que tú portas un espíritu diferente y portas las promesas de Dios, todo el mundo te rechaza. Jonathan, hay gente que te juzgan y te señalan sin saber, como dice el apóstol Pablo, que nada me cause molestia porque yo tengo la marca. Wow. Y eso no se trata de que tú me digas, yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy el ungido. ¿Dónde está tu marca? ¿Dónde está tu marca? Gloria al Señor. Hay gente que tú lo ves fluyendo en las redes, y lo ves fluyendo en el escenario, lo ves fluyendo en la tarima, pero no tienen las marcas en su piel. No hay ninguna evidencia de que esta gente fueron marcados dentro de la cobertura o dentro del proceso por Dios. Y cuando tú tienes la marca de Dios, nada te causa molestia, como dijo el apóstol Pablo. Y ¿sabe qué? Que allí yo pude levantarme en el Señor. Comenzamos nosotros a levantar una obra, a trabajar con los indigentes. Y hoy en día estamos trabajando con los indigentes de la calle. Gloria al Señor. Alimentamos 100 familias. Gloria a Jesús. Además de la familia, los indigentes de la calle. Somos un ministerio internacional con más de 8 iglesias en diferentes países. Y hoy en día, para la gloria de Dios, estamos trabajando como iglesia, como institución, como fundación, tanto aquí como en Estados Unidos, como en Colombia, como en Venezuela, como en Haití, como también en Guatemala, gloria al Señor, wow. en diferentes países. Eso lo hace el Señor. Tenemos ahí nuestro pastor de cabeza, que es un hombre marcado por Dios, extranjero, la cual Dios usó extranjero, porque óyeme algo, aún los pastores de aquí de República Dominicana no reconocían nuestro ministerio. Dios tuvo que usar personas de otros países. Usó puertorriqueños para levantar nuestro ministerio. Usó una pastora llamada Chala con su esposo Sergio Atile de un ministerio de liberación para las almas. Y esa mujer vino de los Estados Unidos y me dijo, el Señor me mandó a ungirte como pastor. Santo Dios. Y se levantó un pastor que andaba con ella y dijo, yo no voy a participar en ese ungimiento. Y ella dijo, tú no hace falta. Y ella y los que vinieron de ella nos ungieron como pastores. Trabajamos con ella.
Se le quemó la iglesia principal. Y de ahí Dios permitió ciertos procesos y fuimos a trabajar independientemente. O sea que el diablo se opone muchas veces para que la bendición no llegue, para que el propósito de Dios no se cumpla. Sí, para que el propósito de Dios no se cumpla. Y muchas veces nosotros, aún viendo las artimañas del enemigo, porque como te dije al principio, yo estaba en tinieblas, mi hermano. Yo le cogí odio a los evangélicos, ¿entiendes? Recuérdate que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y yo te digo a ti que me esté escuchando en esta hora, no dejes que tu corazón se enfríe, porque si Dios pudo rescatarme a mí de tantas cosas que yo pasé, Él lo puede hacer contigo también. Yo andaba comiendo de las calles, yo andaba en las calles sin esperanza, sin fe, estaba enfermo, y Dios me rescató, me dio una esposa, me dio hijos, y hoy en día yo puedo testificar de la grandeza y de todo lo que Dios ha hecho con mi vida. Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, gloria a Jesús. Dios me ha librado de accidentes fatales, andando en vehículo, junto con mi esposa y mis hijos. Dios ha hecho cosas grandes con mi vida. Y el testimonio mío bien fuerte y bien largo, aún estando dentro de la iglesia. Hay cosas que me hicieron, pastor, y procesos que yo viví dentro de la iglesia, que son cosas muy sorprendentes. Pastores enamorando a mi esposa, ministros que se le tiraban a mi esposa. En el ministerio, en el medio del ministerio que nosotros estábamos levantando con los jóvenes, allí se juntaron 4 jóvenes y estaban planeando violar y matar a mi esposa junto con el niño. Santo Dios. Y nosotros tuvimos que pasar por todas esas cosas. Y es un testimonio bien largo, que en el nombre de Jesús yo sé que vamos a testificar de otras cosas maravillosas y de procesos que nosotros pasamos antes de que Dios nos entregue la bendición que tenemos ahora, Jonathan. Gloria a Jesús. Amado pastor, presente sus redes sociales, sé que es abundante. Amén. Sé que hay personas que en realidad van a cambiar con este testimonio. Y otra cosa, amado pastor, ¿cómo usted pudo superar esta parte? Porque usted viene del homosexualismo y hay gente que está batallando con esto, aún dentro de la iglesia. ¿Cómo se puede superar esta parte? Es cierto que esto no es una vela torcida, como dicen alguna gente, que nacieron en un cuerpo equivocado. ¿Cómo usted pudo vencer esta situación? ¿Lo dejará para otra entrevista? Está bien. Amén, amén. Mira, esa parte quisiera como manejarla sola. Okay. Para trabajarla en el punto de que el homosexual nace o se hace. Ok. Bueno, para la próxima entrevista, déjenlo en los comentarios ahí. Amén. Por favor, esto viene fuerte. Amado pastor, sus redes sociales, amén. Su número de teléfono para los hermanos que puedan el celular, varón, contactarle. Aquí, esto es en vivo, hermano. Vamos a ver el celular aquí. En mi redes, usted me puede buscar como Pastor Reynoso, en YouTube como Pastores Reynoso. Y también mi número de teléfono para los que me quieran llamar, hermano, llámenme, pero llámenme para orar por usted, o si nos va a invitar, o si quiere que testifiquemos, amén, pero no me llame para cosas que no son de Dios, amén. Mi número de teléfono es 849-460-4649, 849-460-4649, número de los Pastores Reynosos. Si usted también tiene un joven que esté en droga, sea que usted esté en cualquier punto del país, si usted lo tiene en droga, llámeme, amén, que lo ayudamos, lo llevamos a un centro, le damos comida, le damos ropa y zapatos y le predicamos a Cristo, y en el nombre de Jesús lo volvemos un evangelista. Así que Dios me le bendiga. Amén. Si llegas a esta parte de la entrevista, te invito a que te suscribas, active la campanita y le da la opción todas para que las notificaciones de cada video te puedan llegar. Le decimos shalom, significa paz y será hasta luego. Bye bye.